Hola, mi nombre es Jorge Pineda y bueno, pues para mí es un gusto empezar con esta clase de manejo de fuego. Como les había dicho, es una clase muy interesante, tiene mucha profundidad. Los incendios forestales tienen toda una historia, tanto es así que vamos a hablar un poquito de ello. Empezaremos con la primera unidad. La primera unidad, bueno, vamos a hablar algunas generalidades. Dentro de las generalidades, la historia de lo que es el manejo de fuego. Vamos a hablar un poco del uso del fuego y vamos a hablar de la ecología del fuego. La ecología del fuego, la verdad es que es algo sorprendente. Quizás algunos lo sepan, algunos no, o algunas partes de lo que vamos a estar abordando, pero su concepto de manejo de fuego cambiará una vez que hablemos sobre la ecología del fuego. Miren, esta es una imagen de un incendio forestal en Estados Unidos. Es impresionante. Bueno, para quienes les tocó ver de cerca el incendio en San Juan del Monte, pues esto es sorprendente. Hectáreas de bosque se van en minutos. Ahora, vamos a hablar de la historia del fuego, no sin antes decir que en 1996 se reportó que cada año había alrededor de 13 millones de hectáreas afectadas de los diferentes ecosistemas a nivel mundial. Entonces estamos hablando de una cantidad muy pero muy grande. Sin embargo, los incendios pues no solo es el hecho de que afecten los ecosistemas, también contribuyen al cambio climático, contribuyen a la erosión de los suelos, contribuyen a la pérdida de diversidad, contribuyen a la falta de belleza escénica, y así podríamos enlistar muchas otras cosas que los incendios forestales pudieran afectar. Sin embargo, pues eso es algo que por lo general no se considera, casi siempre se considera como tal la afectación al ecosistema. Pero también podemos enlistar cosas buenas de un incendio forestal. Una de ellas es que los incendios contribuyen a la mineralización de la materia orgánica. Y eso es abonar propiamente los suelos. También participan en diversos ciclos de nutrimentos. Eh, Cuando hay una baja intensidad del fuego, pues estos pueden promover la regeneración natural. Entonces, también podemos hacer una lista muy grande de las cosas buenas cuando nosotros entendemos los regímenes píricos. Por eso es importante que nosotros en esta asignatura no veamos un incendio o el manejo del fuego como tal, como algo malo y que tenemos que nosotros aprender a controlar. Fue malo para nosotros desde el momento que devastamos todos nuestros bosques, nos quedamos con áreas muy reducidas y entonces sí, cuando se llevan a cabo esos regímenes píricos, pues nosotros lo vemos catastrófico. ¿Por qué? Porque es poco lo que ya tenemos de todo lo que teníamos. Entonces, dentro de la historia del fuego, pues los primeros registros fueron hechos en China. Bueno, vamos a ver más adelante. El Homo erectus fue el primero ancestro del hombre que hizo un manejo de fuego. De hecho, pueden ver varias historias. Por ejemplo, por ahí hay una donde dicen que el Homo erectus vio caer este fuego del cielo en un rayo, creyendo que era sobre los dioses, y agarró la pajilla, la anduvo cuidando encendida y la usaba, ¿no? Eso no lo sabemos, sin embargo, sí sabemos que hay registros tal cual que el Homo erectus ya empezaba a usar uso del suelo, ¿no? De hecho, se habla desde 200.000 años, 500.000 años y hasta 750.000 años. Entonces, pues en realidad sí ha estado haciendo uso. También se tiene registro de que Homo erectus en algunos momentos pues ejerció el canibalismo, ¿no? Y el fuego pues era un aliado de él. Aquí podemos ver sobre una de las evidencias más antiguas del uso del fuego y lo hallaron en esta caverna en Pekín, China. Y esto data alrededor de 500.000 años, según Howell en 1979. También nosotros podemos ver que en el caso de Barrett y Arno, mencionan que las tribus indias de Norte de América utilizaban ampliamente el fuego. Y eso lo hacían de una manera sistemática y ellos lo hacían para mantener tierras abiertas, ¿no? Para que así ellos pudieran hacer viajes a través del bosque, no tuvieran que batallar y de esa manera promovían también el crecimiento de especies forrajeras, les facilitaba la cacería, o sea, ellos podían incendiar una parte y esperar
a los animales del otro lado, ¿no? Eran técnicas que en ese momento ellos tenían. Eso es en cuanto a Estados Unidos. En cuanto a México, bueno, pues el rey Netzahualcóyotl dictó leyes para el cuidado de los bosques. Esto está referenciado lo referencia Torres en 1923. Él tenía todo un sistema, de hecho podemos estudiar mucho sobre Nezahualcóyotl, tenía todo un sistema de organización y lo que ahora se le conoce como es una organización territorial, se me fue ahorita el nombre, ordenamiento territorial, pues él lo manejaba, ¿no? Entonces él generó ciertas reglas que hacían que los ciudadanos de ese entonces cuidaran los bosques. No era como ir y desbaratarlos. Otro de los ejemplos que nosotros también podemos tener y que se ha escuchado muchísimo es el uso de la técnica o el método rosa, tumba y quema. Para muchos pueblos americanos del Neolítico, ¿cuándo fue el Neolítico? Bueno, justamente en el Neolítico fue el final de la Edad de Piedra, es cuando hubo un cambio, una revolución cultural y entonces el hombre empezó a hacer uso ya de ciertos artefactos, ¿no? Entonces en ese entonces ellos empezaron a ocupar lo que es, o ejercer la rosa, tumba y quema, y el bosque pues representaba por lo general un obstáculo para la agricultura, entonces ellos simple y sencillamente agarraban, echaban fuego y con eso ayudaban a establecer los cultivos que ellos querían. Ese fue el origen de la rosa, tumba y quema. A partir del siglo XX, Miguel Ángel de Quevedo, quien es, ustedes sabrán que es un hombre bautizado como el apóstol del árbol, en 1900 proclama ante el Congreso de Climatología y Meteorología la urgencia de una campaña de protección forestal, ¿no? De hecho, sabemos que de él parte varias cosas, ¿no? Por ahí hay el origen de una revista, escuelas forestales, por eso es que fue apodado el apóstol del árbol. La urgencia de esa campaña, bueno, pues era para cuidar preferentemente las partes superiores de las cuencas, para que no se viera afectado el agua, ¿no? Y otra de las cosas que nosotros tenemos, y esto también se debe al apóstol del árbol, que en 1928 la revista México Forestal dedica su número a los incendios forestales. En el 42, Gaitán expone también que las principales causas de los incendios forestales son rosas, con un 40%, pastoreo, 25%, explotadores clandestinos y demás, ¿no? Algo también sumamente aquí que vale la pena recalcar es que hubo una ley de desmontes y en esa ley de desmontes, bueno, pues también se afectó grandemente, ¿no? Nuestros ecosistemas. Las causas que en ese entonces proponía en 1942 Gaitán, pues posiblemente han cambiado, ¿no? Porque en la actualidad las rosas pues ya cada vez se ejercen menos, el pastoreo está más controlado por la legislación, ya empieza a haber más control sobre los explotadores clandestinos y demás. Y bueno, pues ya hay una norma como tal para la regulación del uso de fuego. Entonces, pues el fuego no es algo que pase inadvertido en ningún ecosistema. Entonces hay un mayor control. Por lo tanto, pues las causas ya pueden ser, para mi gusto, diferentes. También el presidente Adolfo López Mateos decreta la cuarta ley forestal en 1960. Y a partir de ahí empieza pues ya todo lo que tiene que ver con la parte forestal en México, la legislación. Ok, ahora vamos a hablar un poquito de la ecología del fuego. Miren, la ecología del fuego es un tema, yo diría que muy interesante, ¿no? La ecología, para empezar, yo creo que ustedes deben recordar qué es la ecología. La ecología es una ciencia que estudia las interacciones entre los seres vivos dentro de su propio ambiente, ¿no? Que también se le conoce como la lugar abiótico, ¿no? O la interacción que tienen los elementos bióticos con los abióticos, de tal manera que eso es lo que estudia la ecología, esa interacción, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que la ecología estudia esa interacción, pues también podemos decir que en la ecología del fuego pues, se encarga de ver los efectos que tiene el uso del fuego dentro de esa interacción de los elementos bióticos y abióticos. En pocas palabras, cómo el fuego afecta un área específica donde interactúan vida y elementos abióticos. El disturbio, el fuego y los disturbios naturales. Miren,
hay diferentes formas en las cuales nosotros podemos hablar de los disturbios. De hecho, Rodríguez, en incendios forestales, tanto Arturo Rodríguez, en el 96, él plantea este tipo de disturbios. El primero son los disturbios de origen espacial. Tienen que ver con las cuestiones del espacio, el hecho de que, pues, impacto de cometas o fragmentos de estos, ¿no? Que de alguna manera, pues, pueden generar ciertos disturbios. Tanto es así que nosotros tenemos un ejemplo por ahí en Yucatán, ¿no? Con la extinción de los dinosaurios. Otro de los disturbios son los disturbios de origen atmosférico. Aquí en este caso también podrían decirse como disturbios climáticos, tienen que ver con huracanes, ciclones, tormentas, y bueno, ahí se atribuye un gran número de incendios cuando estamos hablando justamente de los relámpagos, ¿no? Están los disturbios de origen geológico, que tiene que ver con el acomodo de las placas tectónicas, los movimientos en los volcanes, la lava, ¿no? Que también es otra fuente de disturbio natural y que también está relacionada con los incendios. Los disturbios de origen biológico. Cuando hablamos de los disturbios de origen biológico, yo no sé a ustedes a qué les puede recordar esto, pero bueno, tiene que ver con precisamente las plagas, tiene que ver con la depredación excesiva, tiene que ver con todo ese desequilibrio ecológico que hay dentro del medio ambiente. Y por último, los disturbios de origen humano no son los más recientes, porque todos los demás siempre han existido en la historia de nuestro planeta, y pues los disturbios de origen humano pues, son los más recientes, pero los que tienen un mayor impacto. ¿Por qué? Porque hemos sido depredadores netamente, ¿no? Ahora, cuando hablamos de regímenes de fuego, ¿qué es un régimen de fuego? Bueno, pues es la manifestación ecológica del fuego originado por causas naturales en un ecosistema. Eh, y bueno, ahora me voy a permitir leer aquí, dice a través de cierta frecuencia, promedio y su variación, tipo, intensidad, extensión, regularidad o irregularidad de afectación de incendios forestales y en época en el año en la cual se presenta. Miren, en pocas palabras, los ecosistemas, algunos están adaptados o hechos para que cada determinado tiempo haya un incendio forestal. Existen diferentes tipos de incendios forestales, ¿no? ¿Y cómo podemos decir que es un tipo se diferencia de otro? Bueno, porque podemos ver qué tan frecuente es, sería su variación, qué tipo de incendio es, ¿no? Si son de copa, si son superficiales, son subterráneos, son de escalera. ¿Cuál es la intensidad? Puede ser una intensidad media o una intensidad baja. También la extensión que normalmente un incendio puede abarcar y qué tan regular o irregular es en la afectación, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay diferencias, ¿no? Nosotros podemos evaluarlas. Ahora, hay modelos de regímenes de fuego, de hecho los propone Barney en el 84, y estos son, de una manera u otra, el primero son masas reemplazadas por incendios muy intensos y poco frecuentes. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros reemplazáramos, veríamos un incendio así, grandísimo, intenso, y después en el tiempo se iría desvaneciendo, desvaneciendo, hasta que pasan cientos de años, quizás, y vuelve a haber un incendio gigantesco, y entonces reemplaza toda la masa forestal. Otro de los incendios son las masas mantenidas por incendios frecuentes y poco intensos. O sea, a lo mejor ya no va a ser así tan larga esa escala en el tiempo, va a ser más acercada, pero, pero son poco intensos. Y el último tiene que ver con las masas reemplazadas por incendios muy intensos y muy poco frecuentes. Y muy frecuentes, perdón, me equivoqué. Entonces, en la primera, pues miren, normalmente los ecosistemas que tienen acumulación de material vegetal o material combustible, que también le podríamos decir, y que no pasa un incendio, conforme va teniendo esa acumulación, cuando llega a haber una fuente de ignición, en automático son incendios devastadores. ¿Por qué? Porque hubo una acumulación de material vegetal que puede funcionar como un combustible. En el segundo punto, las masas mantenidas por incendios frecuentes y poco intensos, quiere decir que cuando son frecuentes los incendios, es como tener un control de manejo de combustible. De hecho, el manejo de combustible en el caso de los incendios controlados, las quemas controladas o las quemas prescritas, pues precisamente se hace esos incendios para poder modificar la estructura del material combustible y de esa manera no hacerlo disponible para otro incendio mayor.
Y bueno, en el caso de las masas reemplazadas por incendios muy intensos y muy frecuentes, pues esta no es tan común, sin embargo, pues también se puede dar, ¿no? Y eso tiene que ver con el tipo de vegetación y con muchas otras cosas que vimos anteriormente. Ahora, la influencia de los incendios en la sucesión. Yo creo que ustedes pueden recordar sus clases de biología, de la preparatoria, ¿no? O tal vez ya lo vimos aquí en ecología, quizás no lo sé. Yo me imagino que ya lo debieron haber visto. Pero la sucesión ecológica es un fenómeno muy interesante en nuestros ecosistemas. Hablando un poquito de historia con respecto a la sucesión ecológica, bueno, pues quizás ustedes ya vieron algo de ello. No sé si recuerden a Clemens con la teoría del monoclímax. Clemens decía que los ecosistemas que ahora conocemos, porque en ese entonces no estaba este término de ecosistema, decía que eran organismos gigantes o megaorganismos, los cuales iban cambiando, se iban moviendo, ¿no? Hablaba de la cuestión de la espacialidad, ¿no? Por otra parte, Gleason tenía la teoría del policlímax y él decía que Clemens estaba mal, que no era una cuestión de espacialidad, que era una cuestión de temporalidad, entonces que a través del tiempo pues iban cambiando, pero que era el tiempo el que hacía la diferencia. Lo que sí es cierto es que cuando nosotros unimos esas dos, pues de alguna manera nosotros nos podemos dar cuenta cómo los ecosistemas cambian en espacialidad y en temporalidad. Entonces, Tansley es quien creó el término de ecosistema y él hace esa fusión y entonces se empieza a partir de ahí a hablarse de lo que son los ecosistemas. La sucesión, bueno, pues sabemos que es un proceso ordenado que tiene que ver con los cambios de estructura de las especies que están presentes en un ecosistema y los procesos que en ella existen. Ahora, dice aquí el segundo punto, resulta de la modificación del medio físico, o sea, tenemos un medio físico en una comunidad, nosotros lo modificamos y entonces cuando nosotros lo modificamos podemos tener una vegetación original, hay un incendio o hay un disturbio y entonces al haber un disturbio como los que ya vimos anteriormente, pues hay una modificación de esa área y entonces empieza a haber un cambio, ¿no? Y esa es la sucesión. Y entonces puede ser que ese tenga una velocidad de cambio dependiendo de ciertas características del lugar. Y cuando hay ese cambio culmina con un ecosistema estabilizado, o sea, tenemos un ecosistema, tiene un disturbio, en automático empieza a estabilizarse ese ecosistema y el ideal es que llega al final hasta la estabilización. Recordemos que también cuando hablamos de sucesión tenemos el término de clímax, ¿no? Por cierto, quiero hacer un comercial. Si ustedes pueden buscar este documento, está en internet. Los ecosistemas, definición, origen e importancia del concepto. Yo les recomiendo muchísimo que lean este artículo. En caso de que no lo lleguen a encontrar, pídanlo, yo se los puedo proporcionar, aunque yo creo que está en internet. Es de José Manuel Mas y Angelina Martínez Rizar, perdón. Aquí se habla precisamente de Clemens, se habla de Gleason, Tansley y muchos otros más que fueron aportando y cómo fue transformándose esta definición de ecosistemas y la importancia que tienen, ¿no? Ok, bueno, pues aquí hay una imagen de lo que es la sucesión. Recordemos que está la sucesión primaria, ¿no? La vegetación original, desde que no había nada, se forma el suelo y llegan las primeras colonizaciones de los vegetales y cómo empieza a desarrollarse los ecosistemas, la flora, la fauna y demás. Pero después de eso llega un punto en el cual hay un disturbio y de ese disturbio, bueno, nuevamente empieza esa restauración de ese ecosistema y entonces llegan las especies pioneras, después las especies intermedias, hasta que se alcanza el clímax de esa comunidad. Y entonces esta gráfica está muy padre porque, bueno, en este caso ponen el ejemplo de un incendio y después dice, bueno, las plantas anuales, las primeras que se establecen, ¿no? Por ahí en la ecología se habla mucho de cuáles son, ¿no? Que normalmente a veces llegan los musgos. El chiste es que lo que sí es que llegan especies de ciclos muy cortos. Después de las plantas anuales empiezan a aparecer algunos pastos, ¿no? Después los pastos empiezan ya algunas herbáceas, pinos, ¿no? Jóvenes empiezan a apreciar y hasta que, bueno, se vuelve una comunidad. Y aquí en esta parte podemos ver, bueno, los tiempos, ¿no? Más o menos que se están estableciendo. Esta es una enciclopedia británica que la fuente es del 2006.
Ahora, siguiendo un poco con lo que es la ecología del fuego, pues vamos a ver lo que son algunas de las adaptaciones vegetales que han existido al fuego, porque en realidad yo les decía, el fuego es una parte importante de los ecosistemas. Entonces, podemos ver el escape en espacio. ¿Qué quiere decir? Bueno, que existen especies que colonizan lugares donde no pueden ser alcanzados por un incendio. Aquí tenemos un ejemplo, el caso de especie africana Rus squamosa, que está confinada en áreas rocosas, ¿no? Entonces, como en este caso nosotros no podemos ver una continuidad de combustible, pues por más que pueda haber un incendio, no puede ser alcanzado, ¿no? Otra de las adaptaciones que nosotros tenemos es el escape en el tiempo, ¿no? ¿Y cuáles son estas? Bueno, cuando pueden presentar dominancia estacional o alguna protección a los meristemos, ¿no? Este, Otra de estas, bueno, pues es la prevención de daños que puede ocasionar un incendio. Por ejemplo, las cortezas gruesas aislantes. Nosotros tenemos el caso de Ponderosa, Pátula, Montezuma, Rudis, Harwegi, en el caso, bueno, todas estas especies las tenemos como muy a la mano ahí en el cofre de Perote, pero tan solo quienes han tenido la oportunidad de ver sus cortezas, a mí siempre me ha llamado mucho la atención la corteza de Harwegi, ¿no? Que son cortezas demasiado gruesas, ¿no? También otra de las formas en las cuales se puede prevenir los incendios, en el caso de la afectación, pues la forma de las copas. Una de ellas es que hay copas cónicas invertidas, ¿no? En lugar de ser esto, hace esto, típica de especies sudafricanas. La cespitosidad, que es el crecimiento juvenil lento, que da la apariencia de zacate, ¿no? El caso de Pinus montezume. El enraizamiento profundo, que reduce la posibilidad de que el incendio sea letal para las raíces, ¿no? Es otra adaptación. Otra adaptación es el rápido crecimiento juvenil. En ese caso, en pocos años sube las coronas, las copas, ¿no? Por encima del área de afectación. Otro tipo es la maduración rápida, en la que procede algunos árboles o frutos resistentes al fuego. Y bueno, en este caso, pues es otra opción. El espaciamiento también es otra opción. A bajas densidades de arbolado se abate el peligro de los incendios de copas, ¿no? Que es otra adaptación que se tiene. El follaje vivo resistente al fuego. En general el follaje de las latifoliadas es menos inflamable que el de las coníferas. De las coníferas, si ustedes han tenido la oportunidad, se lo encienden, tienen tantos aceites que inmediatamente se empieza a consumir. También la rápida descomposición del follaje, eso también, porque retrasa la acumulación de combustible sobre el suelo y reduce la posibilidad de ignición. Al no haber combustible, hablábamos el otro día del triángulo del fuego, ¿no? Para el triángulo del fuego nosotros necesitamos tener combustible, necesitamos tener oxígeno y una fuente de ignición. Si nosotros modificamos el combustible, pues entonces no tenemos un incendio, ¿no? Ahora, con respecto a la recuperación de daños causados por el fuego, también hay adaptaciones, por ejemplo, rebrotes basales, tal es el caso de los encinos, quercus, que cuando nosotros tenemos pues esos tocones, ¿no? Podemos ver cómo hay rebrotes. En las coníferas, bueno, son poco frecuentes, pero bueno, sí, aún así tenemos en los bosques algunas especies como el quercus. Los lignotubérculos, que es el hinchamiento de la base del tronco, en especial en el eucalipto, el cual, bueno, tiene yemas latentes y reservas alimenticias. Es como si sellara, ¿no? Con ese hinchamiento, para que no haya una mayor afectación. En cuanto a los rebrotes de la raíz, pues tenemos los rizomas, que son tallos subterráneos que permiten regenerarse. Tal es el caso de los bambús, ¿no? Guadua, por ejemplo. Y tenemos la formación de acueductos naturales, ¿no? Esa es otra de las. Y las fragmentaciones. Ahora, en cuanto a la recolonización de las localidades quemadas, pues tenemos estas respuestas, ¿no? Por ejemplo, respuesta de floración, en lo que muy rápidamente hay una floración para generar un fruto, o al contrario, hay un control de la floración, dependiendo de la especie que estemos hablando. La acumulación de semillas latentes en el suelo, ¿no? El hecho de que hayan bancos de semillas y que estén ahí guardados, ¿no? Esperando a que se activen. Los estróbilos y frutos serótinos. En este caso, bueno, podemos ver nosotros cómo hay conos que se adaptan de tal manera que pueden
liberar semilla en diferentes, la maduración es en diferentes temporadas, entonces pueden ir teniendo una liberación de semilla como muy lenta. Y los estróbilos, pues muchas veces podemos ver también cómo estos llegan a alcanzar temperaturas alrededor de 700 a 1000 grados centígrados, claro, por periodos breves, y que protegen completamente todas las estructuras, ¿no? Toda la estructura interior. Tal es el caso de Pinosocarpa, Pátula, Greggi, Radiata, entre otros, ¿no? También el hecho de tener semillas livianas es otra de las formas de la recolonización de las localidades quemadas, porque esto permite que rápido se extienda la semilla en un área mayor. La germinación inducida por el calor, ¿no? Cuando hay un proceso de escarificación de la semilla a través de la exposición al calor. Y la conservación de la semilla como tal, ¿no? Que en ese caso podemos ver, en el caso de los quercus, ¿no? Las bellotas, muchas veces los animales tienen a enterrarlas, ¿no? Y esa es una forma en la cual podemos nosotros conservar las semillas. Otro caso es la propagación de incendios en la comunidad, por ejemplo, el follaje y corteza inflamable, ¿no? La retención de follaje y la altura baja, eso acelera los incendios, permite que se lleven a cabo incendios como más, con mayor impacto, ¿no? Y bueno, pues esto es todo lo de la unidad. Me gusta cerrar con esta imagen, mire, es impresionante. Y yo espero que sea de provecho. Cualquier pregunta, pues ustedes saben que estaremos viéndonos en nuestras sesiones de dudas, preguntas y respuestas. Muchas gracias, chicos, excelente día.